Muy buenas a todos. Hoy vamos a plantear una cuestión relativo con la pandemia que estamos sufriendo y cómo las matemáticas, que muchas veces lo preguntamos, en qué influyen o cómo, para qué sirven en la vida real. Y en este caso tenemos la oportunidad de, muy simplificadamente, porque no es exactamente así, pero sí tiene mucho que ver, de dar una explicación matemática a esta pandemia que estamos teniendo y por qué se propaga como se propaga. Fijaos, vamos a analizar primero cómo se contagia alguien, porque antes de nada, para aplicar matemáticas tenemos que conocer un fenómeno, cómo funciona, para luego hacer un modelo matemático o algo matemático que explique cómo funciona. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se contagia a la gente. Bueno, pues la gente se contagia así. Cuando alguien está enfermo y se pone en contacto con alguien no enfermo, pues lo va contagiando. Digamos que los grises eran los que no estaban contagiados y los marrones son los que están contagiados. Y también hay que tener en cuenta que un contagiado se puede curar, que serían los rosa. Los de color rosa son los que se han curado ya, ¿de acuerdo? Pues más o menos así es como se transmitiría la enfermedad, como se transmite de unas personas a otras. Pero aquí estamos haciendo un modelo muy simplificado. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas más gente? Pues vamos a ver el siguiente modelo. Bueno, esto es un modelo donde ya van a interaccionar un montón más de personas, concretamente 200, donde hay una persona enferma que está en el medio. Y se van a mover libremente, como si estuviéramos en la vida real. Es decir, va uno al colegio, va uno al mercado, va uno a casa de los abuelos, va uno a todos sitios, ¿no? Y entonces pasa esto. Se empiezan a interaccionar unas personas con otras y se empiezan a contagiar la enfermedad unas a otras. Tanto más rápido cuanta más gente esté contagiada ya. Llegará un momento en que empezará a la gente a ponerse a curarse, ya no se transmiten más contagios y va descendiendo. Si os fijáis en la gráfica que hay arriba, lo voy a señalar, esta es la velocidad a la que aumentan los nuevos casos, luego empiezan los rosas sería la parte en la que los enfermos que han curado. Y aquí va descendiendo la parte que están enfermos porque se van curando. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre cuando no hacemos nada. Así se expande una enfermedad que no tiene ningún tipo de control. Pero ¿qué ocurre si nosotros provocamos algo, hacemos algo al respecto, como estamos haciendo, que es quedarnos en casa? ¿Qué ocurre cuando nos quedamos en casa? Bueno, cuando nos quedamos en casa, lo que se hace es mantenerse quieta la gente, con lo cual, aunque te enfermes porque venga alguien a visitarte, tú no expandes más la enfermedad. ¿De acuerdo? Sería un poco lo que es el aislamiento en casa. No exactamente lo que estamos haciendo, pero sí una primera aproximación. ¿De acuerdo? Esta simulación que se hace a continuación tiene en cuenta que el 25% de la gente se queda quieta. Y ocurre esto. Como veis, hay gente que está quieta. Bueno, no es el 25, debe ser el 50% aproximadamente de gente que está parada. Si os dais cuenta, la enfermedad se va propagando mucho más lentamente, ¿verdad? Si os dais cuenta. Y aunque haya gente enferma, fijaos que la gráfica que se va generando arriba es muy distinta a la que teníamos antes. Esto es lo que se ha hablado en los medios y yo os he comentado alguna vez de aplanar la curva, no tener tanta gente que se ponga enferma a la vez, porque entonces no somos capaces de atenderla, que es lo que está ocurriendo ahora, o intentar que ya vaya bajando, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es intentar que se suavice la curva, con que se ponga la gente enferma, se ponga más lentamente y no sea tan rápida la distribución o la distribución de la enfermedad. Vaya. ¿Y qué pasa si forzamos más todavía? Si más gente se queda en casa, ¿será más efectivo? Bueno, pues se supone que cuanta más gente, más efectivo será. Veamos la simulación cuando nos quedamos más gente en casa. Fijaos que ahora hay mucha más gente en casa, yo creo que es un 75% y un 25% que se puede mover, como pueden ser en nuestro caso real, en nuestra vida, lo que estamos viviendo ahora, es la gente que tiene que ir a los supermercados, que tiene que hacer labores, digamos, totalmente imprescindibles, ¿de acuerdo? Y los que no son imprescindibles nos quedamos en casa. Y fijaos lo que ocurre, que la evolución, si os dais cuenta, es increíblemente más lenta. Esto es lo que se está intentando conseguir, aunque se ha empezado muy tarde.
¿de acuerdo? Por eso no está siendo realmente así y por eso nos hemos desbordado, se están desbordando en Madrid, porque la curva era demasiado, digamos, demasiado dramática, se eleva demasiado rápido, con lo cual, pues le está pasando lo que le está pasando en Madrid. Pero en definitiva, lo que estas simulaciones demuestran es que cuanta más gente se quede en casa, más lento evoluciona la enfermedad y menos gente enferma, que es un poco de lo que se trata y la razón por la que estamos todos en nuestras casas, ¿de acuerdo? Para que veáis un modelo matemático. Vale, pero ¿esto cómo se traduce en algo de matemáticas que nosotros podamos conocer? Pues las progresiones geométricas. Fijaos, vamos a hacer el siguiente supuesto. Vamos a pensar que tenemos en nuestra sociedad 10 personas enfermas, ¿de acuerdo? Primer término de la sucesión, 10. Ahora veremos lo de la sucesión o lo de la progresión geométrica. Y cada día contagia a, vamos a poner 3 personas si no hay ningún tipo de medida, si hacemos vida normal, a 2 si algunas personas se quedan en casa y a 1,3 personas infectadas por día o contagiadas por día si muchos nos quedamos en casa. Y vamos a ver qué ocurre eh, digamos, en esos 3 casos. Vamos a empezar con el primero, que sería cuando no hay ningún tipo de medidas. Pues si no hay ningún tipo de medidas, a sub 2, ¿cuánto será? Si cada día ha infectado a 3 cada uno, pues al siguiente día, ¿cuántos nuevos infectados habrá? Pues 10 por 3, que serán 30. Y esos 30 al siguiente día infectarán a 3 cada uno, con lo cual serán 90 y a sus 4 será 270 y así sucesivamente. Vamos a plantearnos un horizonte, por ejemplo, 15 días. A ver, en 15 días, ¿cuánta gente se habrá infectado? Pues como sabemos ya de progresiones geométricas, será a sub 1 por la razón que sabemos que es 3 por 15 menos 1. Y eso da un total en personas en 15 días de, aunque parezca mentira, 47.829.690 personas, es decir, prácticamente la población de toda España. Ojo, que esto es teóricamente, evidentemente, a medida que nos vamos acercando a números cada vez más grandes, no se puede infectar tanta gente porque hay gente que ya está infectada y con la que ya hemos tenido contacto. Entonces, realmente esto es una simplificación, como dije al principio, muy, muy burda, ¿de acuerdo? No funciona exactamente así. Muy bien, ¿y qué ocurre si ponemos medidas? Si reducimos, voy a borrar, si reducimos, en vez de a tantas personas metidas en casa, lo voy a apuntar aquí de todas maneras, ese número, perdonar, para que no se nos olvide, sin medidas, a ver, vale, lo he apuntado, ¿de acuerdo? Los resultados que vamos a tener. Sin medidas, 47 millones de personas. Con medidas ligeras, es decir, que ahora vamos a reducir la R a 2, es decir, el número de personas que se infectan cada día son 2 por cada persona ya infectada. Es decir, que el segundo día en este caso tendríamos 20 personas y el tercer día 40 y el siguiente 80. ¿Cuántas se enfermarían el último día, el día número 15? Porque nos hemos puesto un horizonte de 2 semanas. Pues sería un total de, lo sabemos, que son 10 por 2 elevado a 15 menos 1, que hace un total de 163.840 personas. Fijaos, de 47 millones a 163.000. O sea, vamos, otro mundo, si os dais cuenta. Que son muchos también, pero es otro mundo, ¿sí? Pues vamos a probar por último qué ocurre si conseguimos reducir la transmisión a solo a 1,3. Es decir, que cada día cada persona infecta a 0,3 de media, se entiende, ¿de acuerdo? Vamos a borrar y vamos a ver qué ocurre. Lo que haríamos si infectamos lo que hemos dicho, pues realmente lo que ocurre es que al día siguiente vamos a tener 10 por 1,3 serán 13 personas, ¿de acuerdo? Y al día siguiente vamos a tener 13 por 1,3. Va a ocurrir aquí que nos salen números decimales, pero bueno, estamos hablando de media, ¿de acuerdo? Es una teorización, es un modelo matemático. Y al siguiente serían 5,07. ¿Y qué ocurriría a los 15 días? Pues que tendríamos las 10 personas iniciales que han infectado a 1,3 elevado a 15 menos 1. Queda un total de aproximadamente 394 personas. Fijaos
la gran diferencia. Por eso se insiste tanto en la televisión y se han hecho las medidas que se han hecho, aunque sea demasiado tarde cuando se han planteado. Pero fijaos qué diferencias tan brutales de cómo se extiende una enfermedad según las medidas que se tomen. Entonces, fijaos la cantidad desgraciadamente, enfermos, contagiados, incluso fallecidos que tenemos a día de hoy, y todavía quedan algunos, y los que se podrían haber evitado si se hubieran tomado medidas mucho antes. Pero bueno, es lo que se ha decidido y esto es lo que tenemos. Pero lo importante aquí es que os deis cuenta cómo se utilizan, cómo se pueden utilizar las matemáticas para predecir. Insisto en lo que decía al principio, he dicho hace un rato que esto es una super simplificación. No funciona exactamente así, pero sí bastante parecido a la realidad. Daos cuenta de que en realidad lo que estamos calculando con A sub 1, A sub 2, A sub 3 es el número de personas que se infecta en un determinado día. No el total que llevamos infectados, sino los que se infectan un determinado día, para conocer realmente lo que las personas que se han infectado un determinado día, tendríamos que calcular, o sea, perdón, los que se han infectado durante 15 días, es decir, tenemos que sumar, sería A sub 15, que sería A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, más A sub 15. Y eso nos daría el total, ¿verdad? El problema es que, claro, esto ya no es una progresión aritmética que sí sabemos calcular esa suma, sino que una geométrica, que es lo que vamos a intentar aprender hoy, ¿de acuerdo? Pues vamos allá.